La calorimetría es un método que nos sirve para medir el intercambio de calor entre dos sustancias. En este caso tenemos una muestra metálica y agua, que son las dos sustancias que van a interaccionar dentro del calorímetro. En este caso, que es el caso A, tenemos una masa de nuestras sustancias metálicas de 25 gramos a una temperatura de 150 grados Celsius y el agua a 25 grados Celsius y con una masa de 150 gramos. Cuando ponemos a trabajar el calorímetro, obtenemos los siguientes resultados. Podemos ver que aparece una gráfica que nos marca la temperatura en función del tiempo. Cuando entran en contacto las dos sustancias, se puede ver que éstas llegan a una misma temperatura. Esta temperatura se conoce como la temperatura de equilibrio térmico, la cual en este primer caso nos daría de 26.15 grados Celsius. Para el caso B tenemos los siguientes datos. En la muestra metálica tenemos una masa de 40 gramos a una temperatura de 130 grados Celsius y para el agua tenemos a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius y una masa de 50 gramos. Al ponerlo a trabajar podemos notar lo mismo que en el caso A, la gráfica que muestra que las dos sustancias entran en contacto y se puede ver la temperatura del agua en función del tiempo. Y en este caso podemos ver que el equilibrio térmico se encuentra a los 27.51 grados Celsius. En todos los casos se trabaja al agua con una temperatura inicial de 25 grados Celsius, que es la temperatura ambiente. En el caso C tenemos al agua con una masa de 80 gramos y a nuestra muestra metálica con una masa de 50 gramos y una temperatura de 142 grados Celsius. Al poner a trabajar nuestra muestra número 3, podemos obtener o podemos observar la misma gráfica de la temperatura en función del tiempo. Y podemos observar que en esta la temperatura de equilibrio térmico llegaría hasta los 31 grados Celsius alrededor. En el último caso, que es el caso D, tenemos una masa de agua de 90 gramos, una masa de nuestra muestra metálica de 70 gramos y a una temperatura de 180 grados Celsius. Además de que el agua permanece a la temperatura de 25 grados Celsius. Al entrar en contacto estas sustancias podemos observar la misma gráfica y podemos obtener el calor, el equilibrio térmico. En este caso superará los 33 grados Celsius. Llegando así hasta un equilibrio térmico de 37.02 grados Celsius. A continuación observaremos los cálculos para la obtención de A, B, C y D. En la parte A trabajamos con una masa del agua de 150 gramos a 25 grados Celsius y una masa de plata que fue de 25 gramos a 150 grados Celsius. La temperatura final de la mezcla alcanzó los 26.15 grados Celsius y después, cuando obtuvimos el cambio de temperatura, así como la masa total del sistema, con la fórmula de calor transferido logramos calcular el calor específico del metal. En este caso estamos trabajando con la plata, que fue de 1645 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Para la parte B, la masa del agua fue de 50 gramos y la masa de la plata fue de 40 gramos.
El agua se encontraba a 25 grados Celsius y el metal a 130 grados Celsius. La temperatura final de la mezcla fue de 27.51 grados Celsius. Los datos de estas temperaturas finales de la mezcla se obtuvieron al trabajar en el simulador del calorímetro. Finalmente, el calor específico del metal fue de 528.75 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Para la parte C, trabajamos con una masa de agua de 80 gramos a 25 grados Celsius y una masa de plata de 50 gramos a 142 grados Celsius. La temperatura de la mezcla final fue de 31.36 grados Celsius y finalmente se calculó el calor específico del metal que fue de 611 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Por último, para la parte D del experimento, trabajamos con 90 gramos de agua a 25 grados Celsius y 170 gramos de metal a 180 grados Celsius, siempre trabajando con plata. Y la temperatura final de la mezcla fue de 37.02 grados Celsius. Sacamos el cambio de temperatura, así como la masa total del sistema. Y en la fórmula del calor transferido siempre se trabajó con 235 joules sobre kilogramo por grado Celsius para calcular el calor específico, en este caso de la plata, que nos dio como resultado 637.14 joules sobre kilogramo por grado Celsius.